Rosa Pionera Ingeniera, por Andrea Beatty e ilustraciones de David Roberts. Esta es la historia de Rosa Pionera, que soñaba con ser una gran ingeniera. En la clase de Lila Greer se quedaba cortada y por timidez no se atrevía a decir nada. Rebuscaba en la basura cuando nadie la miraba y recogía trastos y cachivaches que atesoraba. Después, por la noche, se remangaba la camisa y se ponía a construir en su refugio bajo la cornisa. Sola en el desván, bajo la luz de la luna, montaba chismes y artefactos como ninguna, y cuando le entraba el sueño, escondía sus inventos, para que nadie pudiera ver sus descubrimientos. Rosa se había vuelto tímida de repente. Llegó a inventar, soplándose la frente, una máquina de perritos calientes y unos pantalones flotantes para diversión de sus parientes. Fred, el guarda del zoo, era su tío más preferido. Para ahuyentar a los pitones, le fabricó un casco lucido, que lanzaba queso con los restos de un ventilador, porque todo el mundo sabe que eso les da pavor. Cuando lo acabó, la joven Rosa estaba muy orgullosa, pero el tío Fred soltó una carcajada estruendosa. Se le saltaban las lágrimas y se golpeaba la rodilla, de tal manera que asustó a la chiquilla, que desmayaba perpleja y avergonzada, dejó el casco en el suelo y apartó la mirada. Me encanta, soltó el tío Fred, eres muy ingeniosa, pero Rosa sabía que era una mentira piadosa. Apretujó el casco en el fondo de la estantería y no volvió a mostrar su pasión desde aquel día. Todo siguió igual hasta que el otoño llegó y su pariente más antiguo se presentó. Su tía abuela Rosie era un verdadero terremoto, que había construido aviones en un tiempo remoto. Le contó a Rosa historias muy divertidas de sus batallas, logros y metas conseguidas. Después miró con tristeza hacia el cielo. Lo de volar se me quedó en el tintero. Al final, el tiempo todo lo maneja. Se quedarán los sueños de una vieja. Aquella noche, en la cama con la manta subida, a Rosa se le ocurrió una idea de lo más atrevida. Construir un artilugio para hacer volar a su tía. Miró el lanzaqueso y pensó, ¡qué tontería! Pero algunas preguntas no hallan respuesta y siguen dando vueltas cuando uno se acuesta. Amaneció por fin, el cielo se empezó a aclarar y la joven Rosa supo cómo hacer a su tía volar. Se pasó toda la mañana trabajando y sacó el quesocóptero rodando, para probar de una vez si su invento era una estupidez carente de talento. Se amarró a la cabina y puso el trasto en acción. El heliocóptero chirrió y pegó un tirón. Se elevó un instante y dio 3 vueltas sobre su eje. Paró en seco y se pegó un morrazo de 13. Rosa se dio la vuelta al oír una carcajada y vio a la vieja con la mandíbula desencajada. Se le saltaban las lágrimas y se golpeaba la rodilla, de tal manera que asustó a la chiquilla, que pensó, nunca conseguiré fabricar un aparato que pueda girar, volar o brincar. Con palancas y cambios, por mucho que quiera, nunca llegaré a ser una gran ingeniera. Se dio la vuelta para irse, pero su abuela la cogió del brazo. Estrechó a Rosa contra ella y le dio un fuerte abrazo. La besó llorando y empezó a gritar, ¡hurra! Es un gran comienzo. Casi se espachurra. Te has pegado un batacazo. Ya no te queda nada. Rosa estaba desmayada, perpleja y avergonzada. Es una porquería, dijo la pequeña. He fallado. ¿No lo has visto? El quesocóptero se ha estrellado. Sí, dijo su tía. Se ha estrellado, es cierto. Pero al principio hizo lo correcto. Antes de pegarse contra el suelo, Rosa, justo antes, levantó el vuelo. Tu primer batacazo ha sido un gran exitazo. Manos a la obra y a por el siguiente pelotazo. Le entregó un cuaderno a Rosa Pionera, que sonrió como si por fin lo entendiera. En la vida se cometen errores, eso lo sabe cualquiera.
pero el verdadero error sería abandonar a la primera. Trabajaron hasta que el sol las dejó a su suerte. La tía abuela Rosy le ató el pañuelo bien fuerte y la mandó a dormir con una sonrisa resplandeciente, para que soñara con ser una ingeniera sobresaliente. En el colegio, todos los alumnos de la clase de segundo inventaron cachivaches, trastos y artilugios de otro mundo. Cada metedura de pata se celebraba con alegría por el orgullo que Rosa Pionera les transmitía. El fin.